Pero ahora sí, creo, Ale, que estamos en contacto con Pedro Cascales, vocero de CAMI, así que lo saludamos. Pedro, ¿está por ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias por atendernos. Bueno, bien, hablando del tema de todos, el coronavirus y cómo es el impacto en la economía diaria. En el caso de ustedes, ¿qué es lo que están viendo en los comercios que están adheridos a CAME? ¿Qué Bueno, reciben de sus asociados? sí, lo que estamos viendo es que los comercios que están habilitados, digamos que es alimentos, farmacias, están operando. La cadena de producción de esos sectores, igual que el agro, sigue operando de tal manera de abastecer a la población de todos los elementos necesarios. Así que la gente no se agolpe, porque hay cantidad tanto de alimentos como de todos los elementos que el gobierno autorizó, y por supuesto todos los servicios esenciales, los servicios públicos y las garrafas. Así que en ese sentido toda esa cadena sigue trabajando normalmente. Obviamente que después Es así. nuestra... Sí, perdón. No, digo que es así, el resto, ¿no? La de los que no No, son bienes esenciales. el resto, bueno, obviamente que es una situación de emergencia y de gran preocupación, porque nosotros desde CAME estamos pidiendo una serie de medidas. Hemos enviado el jueves mismo 24 medidas al ministro de Economía, al ministro de Producción y a los 24 gobernadores, con una serie de medidas que entendemos van a ser necesarias implementar en el cortísimo plazo, porque a partir de que se levante esta situación, no sabemos si va a ser el 1 de abril o más adelante, para afrontar todo lo que hay que pagar, llámese impuestos, alquileres, salarios, porque mientras no podemos operar no tenemos forma de generar recursos, y al no tener ingresos difícilmente vamos a poder pagar todo lo que se va a ir acumulando a lo largo de estos días, ¿no? Así que eso es lo que estamos reclamando o pidiendo, que entendemos que el gobierno lo está analizando y en algún momento sacará unas medidas adicionales para contemplar esas situaciones. Sí, perfecto. Pedro, lo habíamos dicho algunas, no habíamos sido taxativos, no habíamos mencionado las 24 medidas, pero sí algunas. Ahora, creo que algunas de las que ustedes presentaron se fueron tomando, por ejemplo, Sí, la del Banco Central, que anunció flexibilización en los créditos para los deudores. Esa era una de las que también ustedes habían pedido, sí. y otra de las que ustedes piden es la suspensión de todos los impuestos. Eso todavía no se ha anunciado. Va a haber No, que estar no, atento a esa ver no si en los se, próximos días. claro, esa no se anunció. La que se anunció es una prórroga de la moratoria y del vencimiento y de la, perdón, y de las embargos, de la suspensión de embargos. Nosotros lo que pedimos directamente es que la moratoria puede incluir impuestos vencidos hasta el 31 de marzo inclusive, no hasta el 30 de noviembre, porque la situación que se genera ahora va a ser muy difícil de afrontar todos los impuestos. Y estamos pidiendo algún tipo de compensación, ya sea vía ART, asegurado de riesgo de trabajo, de ANSES, para poder cubrir los salarios caídos de los trabajadores, de los que no han podido trabajar, de los sectores que no han podido trabajar. Pero bueno, me imagino que el gobierno estará analizando todo esto y en algún momento empezará a implementar medidas adicionales. Bien, bueno, mencionamos dos, pero ¿cuáles son, Pedro, las que ustedes consideran por ahí más urgentes? Las más urgentes ahora son la suspensión de los impuestos, porque no hay forma de pagar impuestos cuando no hay ingresos, la asistencia a pagar los sueldos y mínimamente la suspensión básicamente de todo lo que tiene que ver con monotributistas, autónomos y demás, y la asistencia a los sueldos que va a haber que pagar, por lo menos como decíamos por ART y ANSES, algún mecanismo de asistencia o de contemplación para los alquileres por los días que no se han podido trabajar. Y después lo que es las deudas bancarias, a pesar de que están suspendidas los pagos de cuotas de deudas bancarias, también tendrían que suspenderse los intereses, porque los intereses se siguen devengando y no hay forma de generar dinero para pagar esos intereses, ¿no? Entonces, diría que esas serían tal vez las más urgentes. Lo mismo lo que es el Estado, todo lo que son proveedores del Estado, generar algún mecanismo de pronto pago para
para generar liquidez, por lo menos en ese sector de la economía, ¿no? Digamos que hay una cantidad importante, pero esas serían las más significativas. Son esas. Si tuvieron alguna respuesta, porque ustedes le hicieron llegar esto el viernes o el jueves, creo. No sé si tuvieron contacto o fue vía digital, le mandaron un mail. ¿Cómo hicieron llegar estas propuestas a los responsables del gobierno? Nosotros hicimos llegar, correcto, esto fue el viernes a la mañana, el jueves, en realidad fue el jueves, salió en los medios el viernes, pero fue el previo al decreto de la cuarentena obligatoria, y se le hicimos llegar vía mail a los dos ministros y a todos los gobernadores, porque también estamos pidiendo medidas similares en los gobiernos provinciales. Algunos gobiernos provinciales ya han adoptado una serie de medidas, otros todavía no, y bueno, entendemos que en los próximos días empezarán a dar tratamiento, porque el tema que quiero recalcar también, los créditos son importantes, pero hay una realidad: solamente un 30% de las empresas pymes pueden llegar a tener carpeta en los bancos, y un porcentual muy pequeño de esas empresas puede llegar a calificar hoy para obtener un crédito, porque ya los balances están muy deteriorados, muchas empresas tienen las líneas de crédito a tope. Entonces, de esos 350.000 millones de pesos de créditos que se anunciaron, probablemente muy poco efectivamente llegue. Y además, otro tema, los bancos no están operando, por lo menos en manera presencial, con lo cual presentar una solicitud de crédito de una carpeta físicamente es imposible, y en tiempo puede llegar a demorar unos 30 días hasta que le aprueben un crédito, con lo cual las medidas que se requieren ahora son urgentes e inmediatas. Sí, hay que olvidarse de los tiempos que se manejaban previamente a esto. Esto es excepcional y el gobierno, yo creo que lo está analizando, así como está analizando el tema del sector informal, debe tener que también analizar el tema de estas pymes que vos decís, Pedro, que no tienen la espalda que tienen otras, ¿no? Otras empresas más grandes, o incluso alguna pyme que quizá sí pueda acceder a ese crédito. Por eso digo, hay normativas que están bien pensadas, pero que en la práctica, para que lleguen a todos, deben contemplar excepciones. Exactamente. Nosotros estamos seguros que el gobierno lo está analizando, lo que pasa es que la velocidad de los acontecimientos es tan rápida que, bueno, a veces las medidas salen y los acontecimientos superan a la medida de alguna manera, ¿no? No sé si queda claro el concepto, pero entendemos que el gobierno sí lo está analizando y lo va a analizar porque, a ver, la pyme, ustedes lo saben perfectamente, es el eslabón más importante de la economía del país, el 50% de la economía, el 70% del empleo, pero también es el más débil. Esto es como una planta, si la planta se seca, después es imposible tomar los frutos, y por eso nosotros decimos que si todos nos cuidamos, la pandemia se supera. Después de esto, la venta que no se hizo, la producción que no se hizo, se hará. Aquel que no cambió los zapatos o que no reparó el auto, lo hará. Obviamente que habrá cosas que no se van a... Hay pérdidas que no se recuperan. El que no se cortó el pelo no se lo va a cortar 2 veces, el que no tomó el café en el bar de la esquina no va a tomar 2 cafés juntos, pero gran parte se va a recuperar. Entonces hay que estar sereno y saber que tanto el Estado como los acreedores, lo que no cobran ahora, más adelante lo cobrarán. Claro. Sí, es posponer en realidad. En muchos casos es posponer, o en otros es dejar de ganar, y en otros, lamentablemente, es perder, y habría que entonces ver en eso, en los que pierden, para que puedan seguir funcionando en el día a día. Porque esta es la economía, es muy simple. Si no te ingresa dinero, no podés funcionar. Así que después, cuando el agua baje o cuando baje la espuma, Dios quiera que sea lo antes posible, también va a haber que observar cuáles son los rubros que, como vos decís, van a recuperar esa demanda. Quizá si se perdió 10, a lo mejor no vayan 20 a comprar, pero sí se recupere, y cuáles son los que no. Y ahí estar atento también para dar atención a esos que no reciban un rebote de la demanda, ¿no? Exactamente, tal cual como lo has descrito, es así. En economía es matemático, y bueno, 1 más 1 es 2, si no hay ingresos, no hay egresos, digamos. Entonces, pero esos ingresos se posponen en el tiempo, no es que no van a existir, existirán en menor medida, y como bien dijiste, habrá que asistir a aquellos que han quedado rezagados en el camino para que no quiebren, no cierren y no generen más desempleo, porque lo importante es mantener la actividad, la llama prendida, para que después se recomponga. ¿Ellos lo están viendo por ahora, Pedro? ¿Qué ven en los asociados?
mucho caos en cuanto a posibilidad de cierre o no, muchos diciendo esperamos hasta que aclare. Por ahora estamos en una situación, digamos, de la calma previa a la tormenta. Venimos todavía de hace 72 horas de actividad, con lo cual todavía no se siente lo que se va a venir. Lo que se va a venir, a nuestro entender, va a suceder a partir del 1 de abril o del momento que se levante la cuarentena obligatoria, donde empiecen a caer los cheques, donde empiecen a caer los impuestos que hay que pagar, los sueldos que hay que pagar, etcétera, etcétera. Ahí va a venir realmente la ola del tsunami, y ahí habrá que ver el gobierno qué baterías de medida contempla para evitar que esa ola genere un estropicio tremendo, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros estamos alertando para prevenir ese momento. Cuando hacen un análisis, ustedes, Pedro, por ejemplo, con estas medidas que le pidieron, supongo que se juntan todos los directivos y analizan. ¿Tienen en cuenta qué está sucediendo en otros países? O sea, ¿hablan con sus pares de otros países o es algo más interno y que lo toman viendo exactamente lo que sucede acá y sobre esa base piden estas medidas? ¿Pidieron por ahí consejo o experiencia a algún otro país? Sí, hemos hablado con nuestros colegas de Italia, hemos visto también lo que han hecho en Francia, en Inglaterra. En todos los países están haciendo las medidas que le estamos proponiendo al gobierno acá. Han hecho una postergación de impuestos en esos países. En algunos casos, por ejemplo en Italia, hasta el 30 de septiembre han postergado el pago de impuestos. En Italia han dado un subsidio directamente de entre 500 y 600 euros por trabajador autónomo o de la economía informal, para que por lo menos tenga con qué alimentarse. Han suspendido los pagos de servicio, han dado créditos a tasa cero. Lo que pasa es que en esos países hay una bancarización prácticamente total y es muy fácil otorgarles y acreditarles en cuenta el dinero a las pymes para que puedan hacer frente a sus compromisos. En Italia recién ahora han parado en el norte, este viernes han parado las fábricas, porque hasta ahora las fábricas seguían trabajando, no seguían trabajando la parte de personal administrativo que hacía teletrabajo, pero las fábricas sí, recién el viernes lo han parado, así que el efecto de ellos en ese sentido va a ser parecido al nuestro. Pero en todos esos tres países que te mencioné han tomado medidas muy similares a las que nosotros estamos proponiendo acá. Obviamente la pregunta es, bueno, ellos tienen un resto económico importante, acá no lo tenemos. Bueno, en este momento tal vez el déficit fiscal o el equilibrio fiscal será un tema para discutir más adelante. Ahora probablemente haya que salvar los puestos de trabajo y que la gente tenga el dinero para poder seguir manejando el día a día. Sí, yo creo que ahora el tema del objetivo fiscal quedó en un segundo plano. Primero es la salud y después la parte económica. Habrá que ver cómo se resuelve la económica, pero que queda en segundo plano, no hay dudas. Así claro, que habrá que ver eso. En cuestión de tiempos, ¿ustedes qué analizan? Yo sé que esto no es, nadie tiene la bola de cristal y demás, pero hablaste recién de que hasta septiembre se posponen en algunos países los impuestos. Acá, ¿qué prevés? ¿Qué están analizando ustedes desde CAME? ¿Cuándo podría llegar a pasar el impacto o la tormenta? La verdad es muy... hay diversas opiniones, en esto no hay un criterio unificado. Hay algunos que dicen que la pirámide de toda esta pandemia ya se ve, y otros dicen que esto es como un iceberg, que solo lo que se ve es un séptimo, que hay 6 partes abajo, y solamente un séptimo se ve del problema, digamos, de la pandemia. No se sabe si ya se llegó al tope en Europa o no. Si fuera que se llegó al tope en Europa y de ahora para adelante viene una baja de la actividad, y si la curva en Argentina sea similar a la de allá, que tampoco lo sabemos, es un caso. Si no fuera así, es otro escenario. Nosotros prevemos que lo complicado va a venir de acá a los próximos 15 días o, digamos, fin de mes, principio del mes que viene, y de ahí probablemente mínimo 30 o 60 días hacia adelante. Pero no menos de entre 30 y 60 días va a ser el impacto económico fuerte. Probablemente puede ser más, pero lo fuerte puede pegar en los próximos 30 o 60 días. Bien, y hay que ver también lo que sucede en Corea del Sur. Singapur mencionaba yo al comienzo. Pasa que son culturas muy distintas, son economías muy distintas.
Pero bueno, así como ustedes vieron lo que hacen los europeos, quizá también se pueda ver cómo las economías que ahora están ya, pareciera, ¿no?, saliendo de lo peor, qué es lo que están haciendo con sus empresas, ¿no? Claro, esos países han tenido, digamos, medidas muy rápidas y muy drásticas para contener la pandemia, que entiendo que es lo que se está haciendo en Argentina ahora, pero también nosotros, dentro de algo que debería ser una debilidad, en este caso puede ser una fortaleza, que nuestra integración comercial del mundo es bastante escasa. Por ahí un 20% de nuestro PBI tiene que ver con importación y exportación, con lo cual en mayor parte depende del mercado interno. Los países que están más vinculados con comercio exterior, como puede ser México, bueno, mismo Corea y demás, la economía se les puede ralentizar mucho más porque el mundo se ralentiza. En el caso nuestro, que sí, dependemos más del mercado interno, tal vez sí, si logramos controlar la pandemia, la recuperación puede ser eventualmente mejor. Más rápida, sí. Bueno, Chile, acá tenemos cerquita, ¿no? Cruzando la cordillera, claro, ellos están expuestos totalmente al mercado externo. Ellos están mucho también más vinculados. Exacto, sí. Buen punto, sí. Pedro, por último, porque saliendo del coronavirus, para analizar un poco cómo venía ya la economía, ¿cómo estaba la cuestión de las ventas en CAME, o lo que monitoreaba CAME, antes de este impacto? Porque en general lo que se veía es que seguíamos en recesión, que el gobierno iba a inyectar consumo, pero no se sabía exactamente cómo lo iba a llegar a hacer, ¿no? Por ahora estaba todo parado hasta que se renegociara la deuda. Cuando apareció el coronavirus es como que, obviamente, tapó todo eso, ¿no? O lo dejó en segundo plano. Mirá, la realidad es esta. Nosotros venimos desde el 2012 con caídas en la actividad comercial PYME y en la industria también, con alguna excepción de algunos meses, algún año puntual mínimo, pero grandemente la caída fuerte fue en los últimos 2 años, y en enero y febrero las mediciones nuestras dieron que las caídas se habían desacelerado muchísimo. Digamos que prácticamente veníamos de caídas del 10%, pasamos a caídas del 1 o 2% mensual. Eso genera una desaceleración importante, pero obviamente que no es suficiente. Y bueno, ahora en marzo parecía que las ventas empezaban a recuperar los primeros días, pero obviamente con esto se va a caer todo. Claro, sí, este cisne negro trastocó todo, pero es interesante lo que decís, que venía recuperando aún antes de cualquier medida que se podría haber tomado. Pasa que venían muy golpeadas, yo creo que después de la devaluación de 2018 fue cuando empezaron a golpear muy fuerte el consumo, ¿no? Tal cual, ahí fue un golpe de un mazazo, pero la economía venía desacelerando fuerte las caídas, y obviamente que estamos comparando con meses muy bajos, pues estamos comparando con meses del 2019 que eran bajísimos, pero bueno, no dejaba de ser un síntoma. E incluso las expectativas, nosotros en CAME medimos la expectativa de los comercios, y el 85% hasta antes de la pandemia tenía expectativas positivas de recuperación de la economía, con lo cual vos sabés que la economía gran parte son expectativas, así que bueno, obviamente que ahora eso va a cambiar, pero bueno, es una lástima, nos pegó en un momento que podíamos empezar lentamente a recuperar. Era un buen síntoma, realmente. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo. Gracias, igualmente. Saludos. Fue Pedro Cascales, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Lo escuchaste en Somos Pymes Radio. Lo revivís en somospymes.com.